Cuando llegamos a la mansión, todavía con el eco del motor apagándose frente al portón, escuché a mi esposo decirle a su mamá con esa sonrisa de triunfo que siempre me incomodó: «Aquí está tu nueva casa, mamá». Yo ni siquiera había cruzado la entrada cuando el portero pidió los documentos y él, inflado de orgullo, soltó: «La propietaria es mi esposa». El guardia se rió, una risa seca que me recorrió la espalda, y dijo: «Conozco a su esposa, y lo único que ella pidió fue entregarles una carta». Al abrir el sobre, los dos quedaron paralizados, y en ese instante entendí que aquello ya no era una sorpresa. Era la caída final de una mentira que llevaba demasiado tiempo sosteniéndose sobre mi silencio. Mientras los veía sostener ese sobre como si de pronto pesara más que todo lo que habían presumido minutos antes, sentí que mi propia historia regresaba en oleadas silenciosas, recordándome quién era yo antes de permitir que el ruido ajeno se metiera en cada rincón de mi vida. No crecí rodeada de lujos ni de mansiones como esa. Crecí en una casa pequeña donde mi madre me enseñó a valorar cada centímetro que era mío, cada espacio ganado con trabajo y no con gritos, presiones o manipulación disfrazada de cariño. Por eso siempre busqué vivir con dignidad, con paz, con límites claros, con una vida simple que no dependiera de aparentar nada. Desde joven aprendí a trabajar sola, a levantar mis propias metas sin pedir favores que después se convertirían en cadenas, y quizá por eso siempre fui considerada demasiado independiente, como decía él en tono de broma, aunque ahora entiendo que no era broma, era el inicio de un problema que yo tardé demasiado en reconocer. Mi rutina siempre fue ordenada, casi ritual: despertar temprano, preparar mi café mientras escuchaba algún programa viejo en la radio, revisar mis proyectos, planear la semana, y guardar un poco de silencio para respirar, porque en ese silencio encontraba fuerza. Hasta que me enamoré de alguien que no sabía vivir sin ruido. Yo deseaba estabilidad, una vida sin sobresaltos, una casa donde nadie entrara sin tocar, sin ordenar, sin exigir, sin creer que mi espacio era una extensión gratuita de sus necesidades. Deseaba respeto, y eso parecía tan básico que jamás imaginé que terminaría siendo precisamente lo que más me costaría defender. Con él, al principio, todo parecía entrar en equilibrio. Me dijo que admiraba mi carácter tranquilo, que mi forma de ver la vida le daba paz, que le gustaba cómo cuidaba mis cosas y cómo protegía mi tiempo. Me lo repetía tanto que yo, ingenua, creí que realmente valoraba eso. Pero ahora, mirando esa mansión, escuchando al guardia decir que me conocía y que yo había dejado instrucciones muy claras, entendí que la verdadera admiración dura poco cuando se convierte en envidia, y la envidia muy rápido se transforma en invasión disfrazada de cariño. Mi mayor miedo era perderme a mí misma en el intento de sostener un matrimonio que empezó con afecto, sí, pero que se fue llenando de pequeñas concesiones que yo hacía para evitar discusiones, para no incomodar a su mamá, para no parecer rígida, para que él no dijera que yo exageraba. Siempre quise calma, no guerra. Y cada vez que algo me molestaba, respiraba hondo, buscaba comprensión, pedía diálogo, pero la respuesta siempre era la misma: una sonrisa que me hacía sentir que yo era la que no entendía nada. En silencio, sin decirlo incluso a mis amigas, fui posponiendo mis límites, convencida de que el amor necesitaba paciencia, aunque en el fondo empezaba a sentir que esa paciencia era usada como puerta abierta para que otros entraran sin permiso a mi vida. Yo quería un hogar, no una arena de poder. Sin embargo, cada día que pasaba me daba cuenta de que mi deseo más simple, vivir tranquila, era precisamente lo que menos respetaban. Y ahora, viendo a esos dos paralizados con la carta en la mano, entendí algo que me dolió aceptar. Yo había sido demasiado buena guardando paz en una casa donde los demás disfrutaban sembrar caos. Pero la mujer que yo era antes, la que aprendió desde niña a defender su espacio, empezaba a despertar de nuevo, y no pensaba permitir que nadie más volviera a decidir por mí lo que era mío. Siempre me costó admitir que él había cambiado, o tal vez lo que realmente ocurrió es que yo tardé demasiado en ver quién era en realidad cuando no estaba intentando conquistarme. Al inicio, su encanto era casi hipnótico, atento, servicial, detallista, con esa manera de abrirme la puerta como si quisiera mostrarle al mundo que me protegía, y con palabras que parecían hechas justo para suavizar mis preocupaciones. Pero ese tono amable escondía algo más profundo, algo que yo no quise reconocer hasta que fue demasiado evidente. Una necesidad casi desesperada de tener el control de todo lo que lo rodeaba, incluyendo mi vida. Con el tiempo, empecé a notar pequeños gestos que pasaban desapercibidos para cualquiera, pero no para mí.
Cada vez que yo tomaba una decisión, él tenía una sugerencia más lógica. Cada vez que fijaba un límite, él encontraba una forma elegante de empujarlo un poco más. Cada vez que su mamá hacía un comentario fuera de lugar, él sonreía como quien prefiere evitar un conflicto, aunque yo era la única que terminaba sosteniéndolo por dentro. Y aunque nunca me hablaba mal, su silencio cuando yo necesitaba un respaldo dolía más que cualquier grito. Su mamá, en cambio, nunca se molestó en disimular. Desde el día que me conoció, me observó como quien examina una casa antes de decidir si la va a comprar, y aunque actuaba con cortesía, siempre sentí que detrás de cada gesto había una evaluación silenciosa de lo que yo era, de lo que tenía, de lo que podía ofrecer, y, sobre todo, de lo que ella podría tomar. Su presencia se convirtió en una sombra constante, una sombra que él no solo permitía, sino que alimentaba. Yo creí que era normal que una madre quisiera estar cerca de su hijo, pero lo que no sabía era que ella estaba acostumbrada a meterse en cada aspecto de su vida, opinando sin que nadie se lo pidiera, exigiendo sin que nadie se opusiera, y ocupando espacios que no le pertenecían. La manera en que hablaba de sus cosas como si también fueran de ella debería haber sido una alerta, pero lo justificaba todo con la misma frase: así es ella, no lo hace con mala intención. Y yo, intentando ser respetuosa, me tragaba la incomodidad. La dinámica se volvió predecible. Él decidía sin consultarme, ella opinaba como si fuera su propia casa, y yo tenía que acomodarlo todo para que nadie se sintiera mal. Empezaron las visitas sin aviso, las críticas disfrazadas de consejo, la forma en que recorría mis espacios como si quisiera medirlos, como si buscara algo, como si estuviera calculando dónde encajaría ella. Y aunque él decía que yo exageraba, su mirada complaciente cada vez que ella hablaba dejaba claro que, para él, mis límites eran negociables, pero los de ella no. Con el paso de los meses, sus actitudes empezaron a sentirse como pequeñas invasiones. Revisar mis cosas por accidente, tomar decisiones sobre mi casa sin consultarme, decirle a su mamá que podía venir cuando quisiera. Lo que para ellos era familia, para mí era una invasión constante. Y aunque yo intentaba expresar cómo me hacía sentir, él respondía con un tono cansado, como si yo fuera el problema. No hagas tanto drama. Solo está ayudando. No es para tanto. Y esas frases, dichas suavemente, tenían un filo mucho más profundo. La manipulación nunca fue directa, era sutil, envolvente, hecha de silencios incómodos y decisiones tomadas a mis espaldas. Y así, cuando me di cuenta, ya no era solo una mujer tratando de mantener su hogar en paz. Era una mujer rodeada por dos personas que, sin gritar, sin insultar, sin pelear abiertamente, habían logrado arrancarle cada fragmento de autoridad sobre su propia vida. Por eso, verlos paralizados con una carta a la mano frente a una mansión que nunca me consultaron, pero que presumían como si fuera un trofeo propio, no fue solo una sorpresa, fue la confirmación de que la falta de respeto había llegado a un nivel que ya no tenía regreso. Las primeras señales de que algo no estaba bien no aparecieron de golpe ni en una escena dramática, surgieron como pequeños detalles que cualquiera habría ignorado, pero que en mí despertaron esa incomodidad que te hace sentir que tu propio espacio está dejando de ser tuyo. Todo empezó cuando él comenzó a traer a su mamá solo para ver cómo estábamos, una visita rápida que luego se convirtió en tardes completas, después en desayunos improvisados, y más tarde en días enteros donde yo ya no podía caminar por mi casa sin sentir que estaba siendo evaluada desde la sala, desde la cocina o desde cualquier habitación en la que ella decidiera instalarse. Recuerdo una mañana en particular en la que bajé medio adormilada, buscando un poco de silencio para empezar el día, y la encontré reorganizando mi alacena como si fuera una extensión natural de la suya. Cuando pregunté suavemente qué estaba haciendo, me respondió con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Ay, hija, es que tenías todo muy desordenado, solo te estoy ayudando». Él, en lugar de decirle algo, se limitó a encogerse de hombros y soltar un «déjala, lo hace con cariño». En ese momento supe que algo estaba empezando a cambiar, aunque todavía no quería aceptarlo. Comenzaron después los comentarios disfrazados de preocupación. «Seguro que quieres usar esos muebles. Esta pintura no luce bien. Tu cocina está muy chiquita. Esa mesa la hubieras consultado con nosotros». Nosotros. Ese plural fue como una piedra en el estómago. Yo nunca la había incluido en mis decisiones, pero de alguna manera, ellos dos ya hablaban como si compartieran algo que no me pertenecía. Varias veces intenté poner límites de forma amable,
explicando que prefería decidir las cosas referentes a mi casa por mi cuenta, pero lo interpretaba como una falta de hospitalidad, y ella como una falta de agradecimiento. También noté que cada vez que yo mencionaba un plan personal, él encontraba la manera de involucrarla, como si mi vida viniera con un tercer integrante permanente. Y aunque trataba de mantener la calma, empezaba a sentirme desplazada en mi propia rutina. Se ofrecía a acompañarnos a todos lados, decía que no quería molestar mientras se sentaba justo en medio, y él lo celebraba con entusiasmo, como si todo funcionara mejor cuando ella estaba presente. El punto exacto en que la tensión empezó a escalar llegó una tarde cualquiera, cuando regresé de trabajar y escuché voces en la planta baja. Pensé que él había llegado temprano, pero al abrir la puerta encontré a su mamá recorriendo mis habitaciones con una libreta en la mano, tomando medidas de las paredes sin ningún pudor. ¿Para qué es eso?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ay, nada, solo estoy viendo cómo podríamos aprovechar mejor el espacio. La palabra podríamos retumbó en mi cabeza como una alarma. Él apareció minutos después, con la misma expresión relajada de siempre, diciendo que yo exageraba, que solo estaba viendo opciones, que no debía tomarlo a mal. Pero yo ya empezaba a sentir una presión en el pecho cada vez que la veía en mi casa, como si una presencia ajena estuviera empujando las paredes para que yo quedara sin espacio. Y aunque yo intentaba seguir con mi vida, cada detalle me recordaba que algo oscuro se estaba gestando. Desde prendas dobladas de forma diferente en mi closet hasta mis propios documentos movidos de lugar, todo indicaba que había manos ajenas tocando cosas que no les correspondían. Era como si alguien estuviera marcando territorio, midiendo la casa para un futuro que yo no había autorizado. En silencio, sin armar un escándalo, empecé a guardar mentalmente cada una de esas alertas, sabiendo que en algún momento formaría un patrón. Sabía que si seguía ignorándolas, terminaría perdiéndome dentro de una casa donde otros se estaban acomodando demasiado bien. Y aunque todavía no lo sabía, esas primeras señales serían solo el inicio de algo mucho más grande. El día en que todo se quebró comenzó como cualquier otro, con esa sensación de rutina que uno cree estable hasta que la vida decide mostrar que siempre hubo grietas debajo. Yo regresaba de un viaje corto de trabajo, cargando una maleta ligera y la ilusión de llegar a un hogar tranquilo, ese hogar que tanto había cuidado, ese hogar que se estaba encogiendo para mí sin que yo quisiera aceptarlo. No avisaría mi hora exacta de llegada porque jamás pensé que eso fuera importante. Era mi casa, mi espacio, mi refugio. Pero al doblar la esquina y ver carros estacionados frente a mi puerta, sentí un escalofrío que me corrió la espalda. No era una reunión improvisada, ni una visita casual, eran camionetas de mudanza. Grandes, abiertas, llenas. Como si alguien hubiera decidido mover una vida entera sin consultar a la persona que vivía allí. Mi primera reacción fue pensar que quizá me estaba equivocando de casa, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero la realidad se impuso con una claridad brutal cuando vi mis macetas movidas, mis cortinas abiertas, mis ventanas ventiladas como si yo hubiera autorizado que entraran. Mi paso se aceleró sin darme cuenta, y al acercarme escuché risas, ruido de cajas abriéndose, muebles arrastrándose, voces que no reconocía dando indicaciones. Abrí la puerta sin tocar, porque ¿por qué tocaría yo la puerta de mi propia casa? Y lo que encontré fue una escena que me hizo sentir como si hubiera llegado a un lugar que ya no me pertenecía. Había desconocidos acomodando muebles que no eran míos, cajas con nombres que no reconocía, ropa colgada en mis sillas, maletas abiertas sobre mi sala. Y ahí, en el centro de todo, estaba ella, su mamá, supervisando cada movimiento con una naturalidad que me heló la sangre. Ni siquiera volteó de inmediato. Estaba demasiado concentrada en decidir dónde debía ir cada cosa. Cuando por fin giró la cabeza y me vio, no mostró sorpresa, ni culpa, ni vergüenza, solo esa misma expresión calculada que siempre había disfrazado de amabilidad. Ese gesto, esa calma indiferente en medio del caos que ella misma había provocado, fue más dolorosa que cualquier palabra. No hizo falta una explicación larga para entender lo que estaba pasando. Yo ya no era la dueña de mi propio espacio. Me habían desplazado simbólicamente antes de desplazarme de verdad. Él apareció segundos después, caminando con prisa pero sin la cara de alguien que sabe que ha cruzado un límite grave. Era más bien la expresión de quien intenta evitar un conflicto antes de que comience, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera un malentendido menor. Apenas abrió la boca cuando yo levanté una mano, no para detenerlo, sino para detenerme a mí misma.
Si hablaba en ese momento, el dolor saldría en forma de grito, y yo no quería gritar. Quería entender qué tan profundo llegaba la traición. Observé los detalles que normalmente ignoramos pero que gritan verdades incómodas. Las fotos de su mamá envueltas con cuidado mientras mis cosas estaban apiladas de cualquier manera, los muebles que habían traído para sustituir los míos, los perfumes que ella había acomodado sobre mi tocador como si ese espacio hubiera estado esperándola desde siempre. Fue entonces cuando entendí que no se trataba de visitas, ni de apoyo, ni de familia cercana. Era una invasión completa, una toma de territorio. Algo había cambiado desde tiempo atrás y ese día solo lo estaban haciendo visible. Ella no quería ayudar, quería instalarse. Él no quería evitar peleas, quería evitar asumir la responsabilidad de decirme la verdad. Ese fue el primer impacto real, ver mi vida reducida a cajas arrinconadas y manos extrañas tocando lo que yo había construido con esfuerzo. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo escándalo. Solo un silencio frío que se extendió entre ellos y yo, un silencio que anunciaba que el dolor que venía sería mucho más grande que la sorpresa del momento. Ese día comprendí que la casa podía verse igual desde afuera, pero por dentro ya no era mía. Y aunque todavía no conocía la magnitud de lo que estaban planeando, supe que ese era apenas el principio de algo que terminaría por romperme, o por despertarme. Después de ese primer choque, lo que vino no fue una pausa ni una explicación sensata, sino una avalancha silenciosa que empezó a arrasar con cada rincón de mi vida. Durante días enteros, mi casa dejó de ser un lugar donde respirar y se convirtió en una especie de pasillo que tenía que atravesar con cuidado para no tropezar con cajas, muebles ajenos o decisiones que ya estaban tomadas sin preguntarme nada. Cada vez que entraba, tenía la sensación de llegar a un sitio donde mi presencia era tolerada, pero no bienvenida. Ella se adueñó del espacio con la rapidez de alguien que ya lo había imaginado así desde antes. Tomó la recámara de visita sin consultarme, movió mis cosas como si se tratara de simples estorbos, reorganizó muebles que yo había elegido con tanto cariño y dejó claro, sin necesidad de decirlo, que su comodidad era más importante que mis límites. Empezó a recibir visitas, familiares suyos que yo apenas conocía, y lo hacía con una seguridad que me inquietaba profundamente, como si estuviera inaugurando un territorio que le pertenecía desde siempre. Lo peor no era verla ahí todos los días, sino el cambio en él. De pronto, cualquier señal de incomodidad por mi parte se convertía en un motivo para que me dijera que debía ser más flexible, que todo era temporal, que no me cerrara tanto, que estaba exagerando otra vez. Yo hablaba con calma, explicaba cómo me hacía sentir esa invasión, pero él prefería ponerse del lado más ruidoso, más insistente, más manipulador. La ausencia de mi voz en sus decisiones comenzó a sentirse como un castigo silencioso. La cocina, que era mi refugio, se volvió un campo de batalla invisible. Un día llegué y mis utensilios estaban guardados en lugares completamente distintos, mis costumbres cambiadas sin mi consentimiento. Ella había tomado mi taza favorita diciendo que era más práctica y colocó sus propias cosas en el estante que siempre había mantenido limpio para mis ingredientes de trabajo. Cada detalle era un recordatorio de que mi opinión ya no contaba, de que yo estaba siendo desplazada lenta, pero profundamente. Las noches se volvieron aún más difíciles. Escuchaba conversaciones susurradas entre ellos dos, frases cortas que me dejaban claro que estaban planeando cambios más grandes. En una ocasión, mientras yo estaba en mi recámara, escuché cómo ella decía, con total naturalidad, que la distribución de la casa no funcionaba para ambos y que quizá había que hacer ajustes importantes. No necesité escuchar más para saber que esos ajustes no eran para favorecerme a mí. La tensión se volvió tan constante que mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mi mente. Dejé de dormir bien, despertaba con el corazón acelerado, sentía un nudo permanente en la garganta y un cansancio que no se quitaba ni con café ni con silencio. Me había convertido en una invitada incómoda en mi propio hogar. Hubo un momento que marcó el punto más doloroso de esa invasión. Una tarde, al llegar del trabajo, encontré mis documentos personales, mis papeles, mis recibos, mis carpetas, abiertos sobre la mesa. Ella los revisaba con un gesto analítico, como si tuviera derecho a evaluar mi vida en papel. Él estaba a su lado, sin detenerla, sin decir nada, solo mirando de lejos como si aquello fuera normal. Cuando entré a la sala, ella apenas alzó la vista para decir que estaba tratando de entender mejor las cosas, como si mi privacidad fuera una puerta abierta para su curiosidad.
No supe qué decir en ese momento porque cualquier palabra habría salido temblando, y me prometí que no le daría el gusto de verme quebrar. Pero dentro de mí algo se fracturó de forma irreversible. Ya no era solo invasión física, era invasión emocional, moral, íntima. Era control envuelto en un falso cariño que siempre había sospechado, pero nunca había imaginado tan descarado. Las decisiones de la casa comenzaron a girar alrededor de ellos dos, como si yo no existiera. Se compraron cortinas nuevas que yo no había pedido, se hicieron arreglos que yo no aprobé, se movieron muebles a lugares que yo nunca habría elegido. Él empezaba a llegar más tarde, siempre justificándose, siempre buscando evitar cualquier conversación real conmigo, mientras su mamá ocupaba mis espacios con la seguridad de quien se siente respaldada. Lo más duro fue notar que mi voz había dejado de importar. Cuando yo intentaba expresarme, él cambiaba de tema, o decía que estaba cansado, o pedía que no hiciéramos drama. Era un muro emocional tan firme que cada palabra mía se estrellaba y regresaba convertida en un eco que nadie quería escuchar. Y así, sin gritar, sin pelear, sin un solo golpe, me estaban arrebatando la vida que yo había construido con esfuerzo. La casa ya no era mía, el ambiente ya no era mío, mis decisiones ya no eran mías, y lo más doloroso, mi dignidad estaba siendo empujada hacia un rincón donde apenas podía respirar. Esa opresión silenciosa se convirtió en mi compañera diaria. Pero mientras más fuerte se hacía, más claro entendía que tarde o temprano yo tendría que romper ese encierro emocional. Porque si no lo hacía, no quedaría ni un pedazo de mí misma para recuperar después. Durante días enteros me aferré a la idea ingenua de que en algún momento él abriría los ojos y entendería el desgaste que estaba permitiendo, como si el simple hecho de ver mi expresión cansada bastara para que recordara las promesas que alguna vez hicimos sobre construir un hogar donde ambos pudiéramos respirar en paz. Esa esperanza, aun siendo frágil, mantenía una parte de mí funcionando en una casa que ya no me recibía con la calidez de antes. Pensaba que una conversación sincera podría devolver un poco de equilibrio, que todavía existía espacio para que él escuchara sin defensas y sin justificar lo injustificable, pero la realidad terminaría demostrando lo contrario. Una noche, después de una jornada pesada en la que había sentido como cada rincón de mi hogar me empujaba hacia la orilla, decidí hablar. No buscaba una pelea, tampoco un reclamo, solo necesitaba que mi voz tuviera un lugar. Me senté en la sala con la intención de explicarle lo que llevaba semanas acumulándose en mi pecho. Estaba lista para hablar desde la calma que siempre había intentado mantener, incluso cuando ya no tenía fuerzas para sostenerla. Cuando entró, traía ese gesto cansado que usa cualquiera que quiere evitar problemas, un gesto que me dejó claro que no venía con disposición de escuchar. Aún así, avancé con mis palabras, porque si no lo hacía en ese momento, me quedaría atrapada en un silencio que solo empeoraría la situación. Le conté cómo cada día me sentía desplazada en mi propia casa, cómo mi rutina había sido invadida por la presencia constante de su mamá, cómo mis objetos aparecían movidos sin mi permiso, cómo mis decisiones habían sido reemplazadas por las de otros y cómo mi tranquilidad había desaparecido por completo. Había preparado ese discurso en mi mente muchas veces, buscando las palabras exactas para no sonar exagerada, porque sabía que, si sonaba alterada, él usaría eso para invalidarme. La reacción que obtuve fue un suspiro largo, profundo, que anunciaba la respuesta que yo temía. En lugar de empatía, encontré indiferencia. Me habló de una etapa complicada, de la necesidad de ser más flexible, de tener más paciencia, como si la invasión que estaba viviendo fuera algo menor, casi insignificante. Afirmó que su mamá solo necesitaba apoyo y que yo debía comprenderla, como si la comprensión que él pedía fuera unilateral, como si mi bienestar estuviera en una categoría inferior. Esa frase que soltó con tanta ligereza, no hagas un drama por cosas pequeñas, cayó sobre mí como una cubeta de agua fría. Desde su perspectiva, nada de lo que me afectaba era relevante. Para él, mi agotamiento emocional se convertía en un capricho, mi necesidad de espacio en una molestia, mi dolor en una exageración. Intenté explicarle de nuevo con más calma, pero cada intento chocaba contra una pared hecha de evasivas y justificaciones. No hubo un solo intento real de comprenderme, no hubo una pregunta sobre cómo me sentía, ni un reconocimiento de que la situación había rebasado todos los límites. Lo más devastador fue escucharlo decir que no quería conflictos entre nosotras dos, colocándome en el mismo nivel que su mamá, como si yo fuera una visitante más en una casa que seguía creyendo que era mía.
Incluso insinuó que mi postura lo presionaba, como si yo fuera la causa de la tensión que él mismo había permitido crecer. Ese comentario terminó de romper algo dentro de mí. No necesitó gritar, ni señalar, ni dar un discurso largo. Su elección estaba clara. Ya había tomado un lado, y no era el mío. Esa noche entendí el verdadero significado de la soledad emocional. No ocurre cuando una persona se va, sino cuando permanece físicamente cerca, pero emocionalmente desaparecida. Compartíamos techo, cama, rutinas, pero ya no compartíamos nada que sostuviera una relación. Yo hablaba desde el corazón, mientras él se escondía detrás de una calma falsa que lo protegía de asumir responsabilidades. Me acosté sin lágrimas, porque ya no tenía espacio para llorar. Miré el techo durante horas, sintiendo un peso en el pecho que no sabía dónde acomodar. Cada recuerdo de cómo habíamos empezado se mezclaba con la realidad que tenía frente a mí. 2 personas decidiendo sobre mi vida sin incluirme, una casa que dejó de ser mía y un compañero incapaz de defenderme, incapaz siquiera de verme. A partir de esa noche dejé de esperar protección, apoyo o comprensión. Cuando una mujer deja de esperar, comienza a ver con una claridad que duele y libera al mismo tiempo. Los días siguientes avanzaron con esa pesadez que se siente cuando una persona intenta mantener el equilibrio sobre un suelo que ya no es firme. Nadie me hablaba de cambios, nadie explicaba nada, nadie admitía lo evidente, pero cada gesto dentro de la casa repetía el mismo mensaje. Yo había perdido el control, la autoridad y, sobre todo, el respeto. Traté de mantenerme ocupada para no caer en un torbellino emocional, pero incluso en el trabajo sentía como la ansiedad regresaba a cada rato, recordándome que algo más profundo estaba escondido detrás de ese silencio incómodo que los dos compartían. Una tarde regresé más temprano de lo habitual, pensando que quizá encontraría la casa un poco más tranquila, pero la sensación que me envolvió al entrar fue distinta, casi eléctrica. Había un orden extraño, un silencio que no correspondía con la rutina de invasión a la que ya me tenían acostumbrada. Caminé por la sala intentando identificar qué era lo que se sentía diferente, hasta que mis ojos captaron un par de carpetas mal cerradas sobre la mesa del comedor. Pensé que se trataba de los documentos que ella había estado revisando días antes, pero algo en mí se detuvo. Tal vez fue esa intuición que aparece cuando una mujer ya no quiere ser manipulada, o tal vez fue simplemente el cansancio que me empujó a dejar de evitar la verdad. Me acerqué sin prisa, respirando hondo para no imaginar cosas que no fueran reales. Al abrir la primera carpeta, encontré papeles que no deberían estar ahí. Estados de cuenta, recibos, contratos, fotografías impresas y documentos legales que claramente no correspondían a ninguna actividad inocente. Lo más inquietante fue ver que entre esos documentos había planos impresos de la mansión donde ahora estábamos enfrentando la situación más tensa de nuestras vidas. Eran planos detallados, con anotaciones hechas a mano, marcando espacios específicos, señalando habitaciones, áreas y rutas internas. No entendía por qué tenían esto, ni qué estaban planeando, pero la incomodidad creció con una fuerza que me recorrió todo el cuerpo. Continué revisando y encontré algo que me dejó sin aliento. Un borrador de contrato de compraventa con mi nombre escrito en la esquina inferior, como si se tratara de un trámite ya previsto. Lo extraño era que yo nunca había visto ese documento, nunca había firmado un acuerdo, nunca había autorizado esa operación y, sin embargo, ahí estaba, listo para ser presentado en cualquier momento. El hecho de que estuviera acompañado de notas sobre mis ingresos, mis contraseñas bancarias anotadas en hojas aparte, mis horarios laborales y hasta una lista de mis propiedades personales me hizo sentir que llevaba semanas viviendo con personas que, lejos de querer ayudarme, estaban estudiando mi vida como si fuera un terreno que deseaban quedarse. La segunda carpeta fue aún más reveladora. Contenía una serie de mensajes impresos, capturas de pantalla y conversaciones que él había tenido con su mamá. No pude evitar sentir un nudo en la garganta cuando leí las fechas y los comentarios. Descubrí que llevaba meses hablando de la posibilidad de reorganizar la vida para que ella tuviera un espacio digno, mencionando mi casa como si fuera un recurso disponible, una propiedad sin dueño, una puerta abierta para ellos dos. Había mensajes donde expresaba que yo estaba demasiado ocupada para administrar sola, frases disfrazadas de preocupación que, en realidad, revelaban un plan para desplazarme con suavidad hasta que fuera imposible reclamar algo. Lo más doloroso fue leer cómo ella insistía en que mi carácter frío y distante justificaba su presencia constante, como si mi necesidad de límites fuera un defecto grave.
Había párrafos donde se burlaban de mis horarios, donde comentaban mis hábitos, incluso mis silencios. Ver mi vida reducida a notas, burlas y estrategias fue un golpe que me dejó sin respiración. No eran simples invasiones, eran maniobras planeadas, decisiones tomadas sin mí, conversaciones donde yo no existía más que como un obstáculo. Entre todos esos documentos encontré la pieza final, la que terminó de derribar las pocas defensas que me quedaban. Era una carta escrita por él, aún sin firmar, dirigida a un asesor legal, solicitando orientación para ejecutar una transferencia de bienes que fortaleciera la estabilidad familiar. No hablaba de nuestra familia, hablaba de la de ella. En esa carta, la palabra mi esposa aparecía solo como requisito legal, nunca como persona, nunca como compañera, nunca como alguien con derechos. Era como si yo fuera solo un trámite más para lograr lo que ellos querían. Me quedé sentada frente a ese mar de papeles durante varios minutos, sintiendo cómo las piezas encajaban una por una, revelando el cuadro completo. No se trataba de incomodidades, ni de costumbres, ni de buena voluntad. Llevaban meses construyendo una estructura para sacarme de mi propia vida, utilizando mi desgaste emocional como ventaja y mi confianza como herramienta para actuar sin que yo sospechara. Todo lo que había sentido en mi cuerpo, la ansiedad, la opresión, el cansancio, el silencio, finalmente tenía sentido. No era exageración. No era drama. Era traición. Una traición meticulosa, calculada, fría. En ese instante ya no quedaba espacio para la duda. La mujer que había intentado salvar la calma, sostener la casa y mantener la dignidad, despertó por completo. Y esa mujer no pensaba callarse más. Después de descubrir cada documento, cada mensaje impreso y cada nota que revelaba con claridad la profundidad de la traición, me quedé inmóvil frente a esa mesa que, durante meses, había sido testigo de silencios incómodos. El peso de la verdad cayó sobre mí con una fuerza que no había sentido nunca, una mezcla de tristeza, rabia contenida y una lucidez que me atravesó por completo. No lloré, aunque el momento invitaba al llanto, no grité, aunque el impulso estaba ahí, simplemente respiré largo, como quien sabe que algo dentro de sí acaba de romperse sin posibilidad de volver a su forma anterior. Ese instante marcó el límite. Ya no existía espacio para justificar comportamientos que me habían desgastado, ni para seguir creyendo que era cuestión de paciencia o comprensión. Había sostenido la calma más tiempo del que cualquier persona razonable podría soportar, y al hacerlo, permití que ocuparan mi vida sin pedir permiso. Mientras revisaba los papeles una vez más, tratando de entender cómo había ignorado tantas señales, comprendí que la mujer que yo era, la que siempre cedía, la que buscaba diálogo, la que evitaba el conflicto para mantener la paz, ya no podía seguir existiendo. No porque fuera débil, sino porque ese intento de mantener todo en equilibrio me había costado demasiado. Caminé por la sala observando lo que antes consideraba hogar y sentí que cada mueble movido, cada objeto fuera de lugar, cada detalle cambiado sin mi autorización reflejaba la forma en que habían tratado mi vida, como si fuera flexible, ajustable, moldeable según las necesidades de otros. La sensación de haber perdido el control no me asustó. Lo que realmente me estremeció fue darme cuenta de que, si yo no actuaba en ese momento, sería cuestión de tiempo para que ellos terminaran borrándome de todo lo que era mío. En ese punto, algo dentro de mí comenzó a transformarse. El dolor dejó de empujarme hacia abajo y empezó a empujarme hacia adelante, como una fuerza que, en lugar de amenazar con derrumbarme, me obligaba a levantarme. Era una claridad afilada, precisa, que me permitió ver la situación completa sin adornos ni excusas. No necesitaba una pelea para demostrar lo que estaban haciendo. La evidencia estaba ahí, tangible y devastadora. Tampoco necesitaba que él reconociera su falta, porque había dejado de esperar cualquier acto de honestidad de su parte. Mientras avanzaba hacia mi recámara, sentí como esa nueva determinación me recorría con una firmeza que había estado dormida desde hace tiempo. Ya no buscaba respuestas porque todas estaban sobre la mesa. Ya no buscaba explicaciones porque nada justificaba lo que habían planeado detrás de mi espalda. Y ya no buscaba apoyo porque había quedado claro que nunca iba a llegar. Me miré en el espejo tratando de reconocerme. La mujer que estaba ahí no era la misma que había iniciado esta historia, pensando que el amor era suficiente para resistir cualquier tormenta. Esa versión ingenua de mí había quedado atrás. La que tenía frente a mí tenía la mirada más firme, el gesto más tranquilo y una calma que no venía del miedo,
sino de la decisión. No era venganza lo que surgía dentro de mí. Era una necesidad profunda de recuperar mi vida, de regresar a mi centro, de tomar de vuelta lo que era mío sin pedir permiso. Durante años había evitado levantar la voz para no ser vista como alguien difícil. Había aceptado pequeñas invasiones para no generar conflictos. Había cedido espacio creyendo que era un gesto de amor, pero entendí que hay límites que no se deben mover jamás, porque cuando se mueven una vez, todo lo demás se desmorona. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la fuerza que necesitaba no venía de afuera, sino de adentro, de esa parte de mí que había sido entrenada para resistir incluso cuando la injusticia se disfrazaba de cariño. Me senté en la orilla de la cama, sosteniendo la carpeta que contenía la prueba más clara de todo lo que habían planeado, y decidí que ya no podía seguir intentando salvar una relación que se había sostenido sobre mi silencio. No planeaba destruir a nadie, tampoco buscaba humillaciones. Lo único que quería era recuperar mi lugar y dejar claro que nadie tenía derecho a decidir por mí. Ese fue el punto de quiebre. El momento exacto en el que dejé de mirar hacia atrás. La ruptura que no me debilitó, sino que me devolvió a mí misma. Y aunque todavía no sabía cuál sería el siguiente paso, tenía absoluta certeza de que no iba a darlo desde el miedo, sino desde una determinación que ya no podían apagar. La madrugada posterior al descubrimiento avanzó como un tramo largo lleno de silencios tensos, porque cada pared que antes me parecía familiar ahora tenía un peso distinto, casi como si la casa supiera lo que yo había encontrado y me obligara a ver con claridad lo que ya no podía seguir sosteniendo. Ninguna emoción se impuso por completo. Era una mezcla de lucidez, cansancio y una calma que no venía de la resignación, sino del entendimiento profundo de que había llegado el momento de moverme sin ruido y con la precisión que nunca antes había necesitado. Mientras caminaba por las habitaciones, observé la forma en que mi vida había sido desplazada, no de golpe, sino lentamente, hasta convertirse en un rincón mínimo donde ya no cabía mi propio descanso. Esa caminata silenciosa no fue para revisar lo que habían cambiado, sino para aceptar que la versión antigua de mí misma había dejado de existir. Todo lo que había pasado en las semanas anteriores, las invasiones, los documentos, la manipulación, los comentarios disfrazados, el abandono emocional, se acomodó dentro de mí como piezas de un rompecabezas que finalmente mostraba una imagen completa. Y al verla, supe que no podía seguir inmóvil. Tomé asiento frente a la mesa donde todavía quedaban algunos papeles mal alineados, no para seguir examinándolos, sino para encontrar dentro de mí la fuerza necesaria para actuar sin que mis emociones se interpusieran. No necesitaba gritar ni señalar culpables. Únicamente requería una dirección clara que pudiera mantenerme enfocada en recuperar mi vida. Con esa intención, respiré hondo, reuní los documentos más importantes y empecé a organizarlos como si cada hoja fuera un ladrillo que me permitiría construir mi salida. En ese momento recordé el número de un profesional que guardé tiempo atrás por simple responsabilidad adulta, sin imaginar que llegaría un día donde sería mi única herramienta para protegerme. Tomé el celular con un temblor que no venía del miedo, sino de la determinación recién recuperada, y marqué con una serenidad que no había sentido desde hacía meses. Cuando escuché su voz del otro lado, una parte de mí por fin sintió que aún quedaba algo firme donde apoyarse. La conversación fue directa, sencilla, sin detalles emocionales, porque sabía que no estaba buscando consuelo, necesitaba claridad legal. Expliqué los movimientos extraños dentro de la casa, las revisiones de mis papeles sin permiso, los intentos de planear decisiones sobre bienes que correspondían únicamente a mi nombre y la sospecha evidente de que todo formaba parte de un plan mucho más grande. No hubo sorpresa en su reacción, solo un tono firme que indicaba que entendía perfectamente lo que implicaba cada detalle. Me pidió reunir cierta información, preparar copias y guardar documentos clave en un sitio seguro fuera de la propiedad, recomendación que seguí sin cuestionar. Al terminar la llamada, una sensación distinta recorrió mi pecho. No era alegría ni alivio, sino esa certeza tranquila de quien finalmente ha tomado el control después de haber sido empujada, ridiculizada y desplazada por demasiado tiempo. Me dirigí a mi habitación. Reuní lo necesario y saqué la carpeta completa fuera de la casa para guardarla en un lugar donde nadie pudiera tocarla. Cada paso marcó una confirmación silenciosa de que ya no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro más. La noche cerró con un silencio profundo, no el silencio incómodo que había sentido antes, sino uno que anunciaba que algo estaba cambiando dentro de mí. No había necesidad de confrontar a nadie, ni de mostrar mi decisión para obtener un efecto inmediato.
El verdadero movimiento había ocurrido por dentro. La mujer que había soportado tanto ya no estaba, y en su lugar emergía alguien que sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo caminar hacia adelante sin mirar atrás. Ese fue el inicio real de mi acción decisiva, esa que avanzaba sin que ellos lo notaran y que pronto revelaría una verdad inesperada. Amaneció con una luz extraña, una claridad que parecía anticipar que algo estaba por romperse de manera definitiva. No escuché movimiento en la casa, lo cual me resultó raro porque durante semanas había despertado con ruidos ajenos, pasos que no pertenecían a mis rutinas y voces que yo nunca había autorizado dentro de mis mañanas. Tal vez fue esa calma repentina lo que me hizo reconocer que el día no sería como los anteriores. Había una sensación distinta en mi pecho, como si algo grande estuviera avanzando desde el fondo de un túnel y yo ya pudiera sentir su presencia antes de verlo venir. El profesional con quien había hablado la noche anterior me había pedido estar lista para una visita importante. No especificó horarios ni detalles, pero sí dejó claro que debía mantenerme firme y no permitir que nadie hablara por mí. Seguí sus indicaciones al pie de la letra mientras preparaba los últimos documentos que me pidió reunir. Guardé todo en una carpeta perfectamente ordenada, la misma que había tomado de la casa para protegerla de cualquier intento de manipulación. Sentía que cada hoja se había convertido en una extensión de mi fuerza recuperada. Cuando escuché el timbre, supe que el momento había llegado. No sentí nerviosismo ni temor, solo una serenidad tan profunda que me sorprendió. Abrí la puerta y encontré a un hombre de traje oscuro, un representante legal con una postura firme y una mirada que no dejaba lugar a dudas. Venía a poner orden donde otros habían causado caos. Me saludó con respeto. Revisó que la documentación estuviera en orden y me pidió pasar. Su sola presencia desplazó por completo esa sensación de vulnerabilidad que había cargado durante semanas. Apenas habíamos entrado cuando la mamá de él apareció desde la cocina con ese mismo gesto altivo que siempre usaba al sentirse cómoda en lo que no era suyo. Iba a preguntar quién era el visitante, pero su expresión cambió de golpe al verlo avanzar con seguridad por la sala. No necesitó presentarse formalmente para hacerle entender que la situación ya no estaba bajo su control. Un silencio pesado se extendió entre las paredes mientras ella intentaba recomponer la postura, sin lograrlo del todo. El ruido de la puerta principal se abrió de nuevo y él entró sin notar la tensión inmediata. Llegaba con esa expresión cansada que siempre usaba para evadir responsabilidades, creyendo que sería un día más donde yo terminaría cediendo por cansancio. Su sorpresa fue evidente cuando vio al representante legal revisando documentos sobre la mesa. No pronunció ninguna palabra, pero su mirada reveló un desconcierto que intentó disimular con poca habilidad. El profesional tomó la palabra con un tono firme, claro y completamente ajeno al ambiente emocional que nos rodeaba. Explicó que venía a verificar la situación de la propiedad, revisar los documentos que habían sido manipulados sin mi autorización y dejar asentado que cualquier movimiento realizado sin mi consentimiento constituía un delito. Habló sin prisa, sin levantar la voz y sin necesidad de hacer acusaciones directas. Cada frase era tan precisa que desarmó cualquier intento de defensa. La mamá de él intentó intervenir con un comentario que buscaba justificar su presencia en la casa, pero el profesional la detuvo con un simple gesto que la hizo retroceder sin discutir. Después revisó la carpeta que yo había preparado y confirmó que la mansión de la que ellos presumían, esa misma que él había mostrado con orgullo frente al portero, estaba registrada únicamente a mi nombre. No había dudas, no había lagunas legales y no había forma de que ellos pudieran apropiarse de algo que jamás les perteneció. Ese momento cambió todo. Mientras él quedaba inmóvil tratando de procesar lo que escuchaba, su mamá comenzó a mostrar un nerviosismo que nunca le había visto. No fue una reacción exagerada, sino una tensión que se reflejaba en su postura, en la forma en que tomaba aire como si buscara palabras que no llegaban. Toda la seguridad con la que había caminado por mi casa se desvaneció con una rapidez que me resultó casi sorprendente. El profesional continuó explicando que cualquier intento de mover mis pertenencias, manipular mis documentos o planear una transferencia sin mi firma podía derivar en consecuencias legales graves. No habló de castigos ni amenazas. Simplemente expuso la verdad con la claridad de quien sabe que la justicia también puede ser silenciosa. La sala se llenó de una tensión que ya no me pertenecía. Era de ellos. Por primera vez desde que empezó todo, yo no era la que estaba siendo cuestionada ni desplazada. Ellos eran quienes enfrentaban la realidad que habían intentado ocultar.
La presencia del profesional no solo confirmó que cada paso que habían dado detrás de mí estaba documentado, sino que también dejó claro que mi silencio no era debilidad. Nunca lo fue. Era estrategia. Una estrategia que ahora se revelaba frente a ellos sin necesidad de que yo alzara la voz. En ese instante, supe que la caída había comenzado y no habría forma de detenerla. Apenas el representante legal terminó de explicar la situación y dejó claras las consecuencias de cada movimiento que habían hecho sin mi consentimiento, la tensión en la sala cambió por completo. Ya no era yo quien cargaba el peso de la incomodidad. Ahora la incomodidad caía sobre las dos personas que durante semanas habían manejado mi vida como si fuera un objeto a su disposición. La atmósfera adquirió un tono distinto, uno donde las máscaras que ellos habían usado durante tanto tiempo empezaron a resquebrajarse sin remedio. La mamá de él fue la primera en intentar recuperar algo de control. Dio un paso hacia adelante con una sonrisa tensa, esa misma sonrisa que siempre usaba cuando quería disfrazar una invasión con cortesía. Intentó decir que todo lo que había hecho era por nuestro bien, que solo buscaba ayudar, que jamás tuvo intención de causar problemas y que todo debía ser un malentendido. Ninguna de esas palabras logró sostenerse porque la autoridad presente no necesitaba emociones ni explicaciones adornadas, necesitaba hechos, y los hechos estaban impresos en cada documento que yo había juntado con tanto cuidado. Mientras ella seguía hablando, su tono se fue quebrando poco a poco. Cada frase sonaba más insegura que la anterior. Afirmó que solo estaba acomodando el espacio porque tenía planes para apoyarnos, pero ni siquiera podía sostener el argumento. Su mirada iba y venía entre el representante y yo, buscando una señal que le permitiera recuperar la calma que había perdido. No la encontró. Esa pérdida la desarmó por completo. Unos segundos después, él intervino con un discurso cansado que intentaba poner un tono racional donde ya no había lugar para excusas. Dijo que todo había sido un mal manejo de comunicación, que nunca había querido lastimarme, que jamás imaginó que sus decisiones pudieran afectarme de esa manera. Habló de estrés, de tiempos difíciles, de responsabilidades que lo habían rebasado, como si los errores fueran simples descuidos y no actos conscientes que llevaba tiempo repitiendo. Intentaba sonar convincente, pero cada palabra llegaba tarde. Su argumento más desesperado apareció cuando afirmó que solo buscaba lo mejor para todos, usando ese plural que tantas veces empleó para justificar invasiones. El representante lo escuchó con una calma profesional, esa calma que corta con más precisión que cualquier grito. Después revisó algunos documentos y señaló, con la misma firmeza que había mostrado desde el inicio, que nada justificaba los movimientos que había intentado realizar. Explicó que las acciones que habían tomado no eran simples errores, eran intentos claros de manipulación patrimonial. Y esa sola frase borró cualquier posibilidad de defensa emocional. La sala se quedó en silencio después de esa explicación, un silencio espeso que revelaba más que cualquier acusación directa. La mamá se cubrió la boca con la mano, tratando de contener un temblor en la mandíbula que dejaba claro que no sabía cómo seguir adelante. Él bajó la vista, incapaz de sostener la mirada del representante o la mía. Ninguno de los dos tenía ya un refugio emocional donde esconderse. Toda esa escena la observé desde un rincón interno que había recuperado después de tanto desgaste. La misma mujer que días antes había caminado por su casa sintiéndose desplazada ahora estaba ahí, de pie, firme, sin necesidad de elevar la voz para marcar el límite. No dije nada porque no hacía falta. La verdad ya se había dicho sola. La autoridad se había encargado de pronunciar lo que yo había callado durante demasiado tiempo. Cuando el representante terminó su explicación final, dejó claro que cualquier intento de regresar a esa dinámica sería considerado un acto deliberado contra mis derechos. Sugirió que, por ahora, lo mejor era que todos se retiraran y que en los días siguientes él y yo nos reuniríamos para avanzar con los trámites necesarios. Su voz sonó tan segura que ninguno de los dos se atrevió a cuestionarlo. La mamá, en un último intento por recuperar el terreno perdido, murmuró que había actuado por cariño, pero ya no tenía la fuerza para sostener esa mentira. Ninguna frase logró suavizar la caída. Y aunque él intentó acercarse para explicar algo más, sus palabras se disolvieron antes de tomar forma. No había nada que pudiera devolverles la comodidad con la que se habían movido en mi vida. Ese instante marcó el final de su poder. No porque yo los hubiera enfrentado con gritos, sino porque la verdad encontró su lugar y, al hacerlo,
Derrumbó todas las justificaciones que habían construido. Me quedé ahí, observando cómo la autoridad recogía sus documentos mientras mi corazón descansaba por primera vez en mucho tiempo. La caída había ocurrido frente a mis ojos y, aunque no sentí alegría, sí experimenté una paz profunda, una que me dejó claro que todo lo que venía después sería diferente. La casa quedó sumida en un silencio distinto después de la caída del antagonista, un silencio que no tenía nada que ver con miedo ni con tensión, sino con algo que parecía abrir un espacio nuevo, como si por fin pudiera respirar sin sentir que cada pared estaba a punto de cerrarse sobre mí. Caminé por la sala despacio, no para revisar lo que había quedado fuera de lugar, sino para recuperar esa sensación de pertenencia que durante semanas me habían arrebatado paso a paso. Algo en mí se acomodó con suavidad, como si la fuerza que había recuperado necesitara su propio momento para asentarse. Recordé cada instante de esta historia, las señales que ignoré para mantener la paz, los silencios que guardé para evitar conflictos innecesarios, los límites que cedí creyendo que así protegería la relación y la confianza que puse en alguien que nunca entendió lo que realmente representaba mi tranquilidad. Todo eso quedó atrás sin necesidad de rencor, porque esa parte de mi vida ya no tenía espacio en la mujer que estaba emergiendo. No se trataba de venganza ni de revancha, sino de reencontrarme con la persona que había sido antes de dejarme consumir por dinámicas que nunca me pertenecieron. Con cada paso que daba por la casa, iba recordando lo que realmente valoraba, la calma de las mañanas sin voces ajenas, el orden que yo misma creaba, la libertad de decidir sin tener que justificar nada, la posibilidad de cerrar la puerta y sentir que mi hogar volvía a ser un refugio y no un campo de batalla emocional. Esa sensación me llenó de una serenidad profunda, una serenidad que hacía tiempo no experimentaba, y supe que había llegado el momento de reconstruir mi vida con los cimientos correctos. Tomé la carpeta con los documentos que recuperé y la coloqué sobre la mesa como símbolo de todo lo que había enfrentado. No era solo papelería, era la historia completa de mi resistencia, la prueba de que incluso en los momentos donde parecía que todo estaba perdido, una parte de mí seguía luchando por sobrevivir. Ese simple gesto me recordó que no había pasado por todo esto para regresar al mismo lugar emocional. Tenía la oportunidad de empezar de nuevo, con claridad, con dignidad y con una fuerza que ya nadie podría reducir. Respiré hondo y entendí que no necesitaba anunciar decisiones ni explicarlas a quien no las merecía. La vida que quería recuperar no dependía de ellos ni de su aprobación. Dependía de mí, de mis límites restaurados, de mi nueva firmeza y de la certeza absoluta de que nunca volvería a permitir que alguien ocupara mi espacio interior con la misma facilidad con la que habían intentado ocupar mi casa. Ese fue mi renacimiento. Volver a mí misma sin miedo, sin dudas, sin cargar culpas que no me pertenecían. Sentí que la mujer que una vez fui regresaba con más claridad, más calma y más dignidad. Y en ese momento, con la luz entrando por la ventana como un recordatorio silencioso de que los días nuevos siempre llegan, supe que la historia que tanto me desgastó estaba terminando. Lo que venía después sería mío. Y esta vez, nadie tendría permiso de tocarlo. Al salir de la casa para tomar aire, recordé la escena que abrió esta historia. Aquella mañana en la mansión donde él presumió con orgullo una propiedad que no le pertenecía, mientras el guardia revelaba que yo había dejado una carta que los dejó paralizados. Nunca imaginé que ese instante sería la primera señal de un cambio tan profundo, un cambio que me obligó a ver la verdad completa y a regresar a mí misma con una fuerza que llevaba años dormida. Ahora entiendo que no fue la carta lo que los detuvo, sino la certeza de que ya no podían seguir manipulando mi vida sin consecuencias. Ese día marcó el inicio de mi renacer, y este momento marca el final de una etapa donde la invasión, la humillación y el silencio tomaron un lugar que jamás debieron ocupar. Cerré los ojos un segundo y me permití sentir algo que había olvidado: libertad. La historia terminó en el mismo punto donde comenzó, pero la mujer que camina hoy no se parece en nada a la que entró en aquella mansión en silencio. La dueña soy yo. Y esta vez, nadie podrá discutirlo.